vamos ahora al tema. Farid Matuk, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buen día. Bueno, el titular siempre de un censo es ¿cuántos somos? ¿No? O sea, aquí se supone que somos 31 millones. ¿Esta cifra correcta? ¿No es correcta desde su punto de vista? Bueno, yo creo que la cifra sería absolutamente válida si estuviéramos en el siglo XIX, pero ahora tenemos RENIEC y RENIEC mide los peruanos, no mide los extranjeros, el censo sí mide los extranjeros, y RENIEC nos da una cifra más alta, nos da unos 4 millones de personas más. Toda actividad humana tiene errores, omisiones, eso es inevitable, pero digamos, puesto en la balanza entre los 31 millones del INEI y 35 millones de RENIEC, yo en lo personal me inclino más a la cifra de RENIEC, porque en términos institucionales veo más solidez en el trabajo de RENIEC que en el INEI. Yo ayer he revisado la nota de prensa, el PowerPoint que le entregó el INEI, y no hay una sola palabra de por qué esos resultados que se han entregado en junio, que estaban programados para entregarse en enero, se han retrasado 5 meses. No hay una sola explicación de lo que todos supimos, las complicaciones que hubo. Supuestamente era un censo de solo un día, sabemos que se postergó por los problemas que hubo, no sabemos hasta qué fecha se postergó, no sabemos la cifra de 5.9 de omisión censal, cuántas entrevistas postcensales se hicieron, no sabemos nada. Entonces lo que nos pide el INEI es que hagamos un acto de fe en una institución que lamentablemente tiene serias limitaciones en su trabajo. Quisiera que le explique también a la gente, para ir desmenuzando la respuesta, entre RENIEC, que dice 35 y INEI dice 31, hay 4 millones de personas. ¿Qué puede implicar esto? Porque los censos son cada 10 años, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? El problema central es que el censo es la herramienta que usa el Ministerio de Economía y Finanzas para la asignación presupuestal. Eso significa, si acá hay más niños o mujeres en edad fértil, tendré que poner más postas. Si aquí hay niños ya entrando a los 6 años, tendré que poner más escuelas. Si aquí hay más población en edad adulta, tendré que poner más comisarías. Si aquí hay más gente en general, tendré que poner mejores vías, carreteras, calles. Entonces, todo el gasto público gira en torno a la estructura de edad y sexo de la población en el Perú a nivel de región, de provincia y distrito. Si esto está mal, el gobierno, los ministerios involuntariamente van a cometer errores y la población objetivamente va a sentir que no es atendida en sus necesidades, porque va a encontrar que en otro lado han puesto de más y a ellos le han puesto de menos. No va a haber un acto de corrupción. Los ministerios de línea, de salud, de educación, de trabajo, de transporte, del interior, van a actuar de buena fe, pero actúan con información errada. Entonces aquí, para mí la recomendación es muy simple, lo que las encuestadoras privadas ya han hecho, que está escrito en su ficha técnica, utilizan los factores de expansión que se obtienen de la población en RENIEC. Entonces, ¿qué es eso? Eso significa que cuando yo quiero saber cuánta gente hay en un lugar relativamente a otro, las empresas privadas de encuestas, y lo ponen en su ficha técnica, usan RENIEC en el día a día. Porque RENIEC tiene una información más cierta. Ninguna información es perfecta, pero es más cierta. ¿Cuánto podría ser el margen normal en un censo de error? No existe ningún organismo internacional, ni Naciones Unidas, ni el Banco Mundial, ni el Fondo Monetario, ni CEPAL, ni el Banco Interamericano de Desarrollo, que diga que es lo normal. Puede haber margen. Por ejemplo, yo he estado en enero en África, en Sudán, que tuvo una guerra civil muy grande, al final se separó un tercio del país, y cuando llegué ahí me topé que la omisión estadística fue durante varios años 33%, wow, porque 33% de la población estaba en el bando enemigo de la guerra civil, que al final terminó siendo otro país. Entonces, todo el sistema estadístico tenía una omisión censal, pero, claro, hay una guerra civil. Cuando he estado en Irak, en Sudán era más o menos territorialmente claro. En Irak había mucho conflicto con el Kurdistán, que a veces se negaba a participar, o las milicias que tenían barrios enteros ocupados,
y la información estadística estaba incompleta. Pero se explica por qué está incompleta. O sea, la oficina técnica tiene que decir, esto está incompleto por la razón A, B, Z, y ya uno evalúa, sí, es comprensible, es razonable. Ya, pero en este caso no... En este caso lo que no hay es la explicación. O sea, no hay una sola palabra de por qué lo que se tuvo que entregar en enero, de acuerdo al plan directriz que se publicó, se entregó en junio. Nos hacen creer que no pasó nada, que estaba desde el principio planificado para entregar en junio. Entonces, eso yo creo que muestra mala fe. Eso muestra una intención cínica de conducta, de que nunca hubo ningún problema, aquí están los resultados y vivan con esto. Ya, pero ahí hay dos problemas, lo que implica en términos reales para el gasto público y número dos, el censo ha costado 173 millones de soles. O sea, si no va a servir para nada, que es más o menos lo que estamos entendiendo, ¿para qué se hizo? O sea... Bueno, el problema es que conceptualmente el censo desde el gobierno anterior se hizo con un diseño obsoleto. O sea, nosotros tenemos RENIEC, yo insisto, en RENIEC la información puede estar imperfecta, pero tenemos para arrancar un mapa de calles y direcciones. RENIEC tiene todas las direcciones donde pueden vivir personas. Entonces, en otros países, por ejemplo en Colombia, que es aquí al costado, el censo que han hecho significó que en el área urbana donde se puede enviar un sobre, se enviaba un sobre, los que tenían internet entraban con un password y encontraban el censo prellenado. Si eventualmente la información estaba errónea, la corregían, decían, no, aquí en esta dirección se ha mudado la familia que vivía antes, ahora vivimos tantos y somos tales. Esto ocurrió durante 3 meses. Y en los siguientes 3 meses a las familias, a las direcciones donde nadie respondió al cuestionario de internet, iban y le tocaban la puerta. Eso es una manera moderna de hacerlo. Colombia no es tan lejano de Perú, no estoy hablando de Alemania, de Escandinavia. Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, aquí se insistió en gastar el dinero mal, en hacer una técnica obsoleta. Obsoleta se refiere a presenso, ir, mira, el edificio, tocar la puerta, cuando con base a RENIEC y con internet se puede... O sea, para empezar, con base a RENIEC yo ya tengo una idea de cuántos predios hay, cuántas direcciones hay. Lo que hay que hacer es georreferenciarlo, sí. Entonces, pero el trabajo, que ya queda para toda la vida, es georreferenciar todas las direcciones de RENIEC. No hacer como si RENIEC no exista. Ese es el problema. Posteriormente, si una fracción de la parte urbana tiene internet o alguien va a una cabina, recibe en su casa un sobre en la puerta, recibe un sobre con una clave y se le dice, esta clave corresponde a la calle Perú, número 2020, apartamento 1010. Entonces, completa la información y no hay esta onerosidad que significó el caos de primero estábamos todos presos. Se lo ven en la calle, lo llevan a la comisaría. Después se retrocedió en la decisión. Después que los turistas llegaban al aeropuerto iban a estar presos en el aeropuerto. No, se retrocedió en la decisión. No, que todo debe estar cerrado. No, se abren los museos para que los turistas vayan. Se retrocedió en la decisión. O sea, el caos que se vivió no lo podemos olvidar. Y aparte de la agresión sexual horrenda esa que hubo, o sea, hay una serie de cosas que pasaron ese día que creo que van demostrando que hace rato hay que cambiar la metodología, ¿no? El problema básico es ese, el que el diseño con el que el gobierno anterior decidió hacer el censo fue un diseño obsoleto. Ahora, ¿pero por qué? Mire, en Colombia, por ejemplo, en España se aplica lo mismo y además, es más, cuando uno va a vivir a un distrito tiene que empadronarse. Entonces, si yo vivo en San Martín de Porres y después me mudo a Miraflores, tengo que ir a mi municipalidad y decir, me voy a mudar y me vuelvo a empadronar en el distrito donde voy. Entonces, todo el tiempo actualizas porque en los trámites te piden los empadronamientos o te los chequean en pantalla. Entonces, hay mecanismos como para poder saber... No, aquí en el Perú, por ejemplo, cada 6 años hay que renovar el DNI. Por ejemplo, más o menos, cada 6 años, más de 1 millón de hogares se acerca a una oficina de RENIEC, que sería una oportunidad de oro para completar una información básica. Por ejemplo, en el censo se pregunta, ¿usted tiene agua? O sea, usted está entrando en una parte urbana de Lima, en cualquier parte urbana. Usted no tiene que preguntar puerta por puerta en cada calle si tienen agua.
O sea, si usted entra a un edificio que tiene 20 apartamentos, no tiene que preguntar a los 20, ¿tiene agua? Pues si uno tiene, todos tienen, ¿no? O sea, esa es una técnica obsoleta. Esa técnica era adecuada cuando las casas eran unifamiliares, cuando estaban dispersas y había que ver si tenían agua o no. Pero ahora, ¿tiene electricidad o no? En buena parte de donde hay electricidad, los medidores ya están georreferenciados por la misma necesidad de la empresa que suministra electricidad. ¿Para qué va a preguntar si hay electricidad en esa cuadra? Ya, o sea, aparte de metodologías, preguntas también. O sea, lo que ya hay en el Estado, o sea, no hay necesidad de preguntarlo. O sea, el tema central que yo encuentro es de que hay información que no se debiera preguntar si es que ya existe en el Estado. Ya, eso es importante. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el gobierno anterior, el gobierno de PPK, decidió dar bandera verde a un censo de esta naturaleza? O sea, usted que estaba en el INEI, ¿no se revisa antes? O sea, ¿no se hacen reuniones? Mira, vamos a hacer el censo, esto es lo que se va a aplicar. El jefe del INEI no tiene que decir, oye, mira, estamos pasados, hay que aplicarlo así, mira, no se puede hacer ahora en octubre, de repente hay que demorarlo 3 meses para poder aplicar nueva metodología. Eso... Mire, lo que sabemos al día de hoy es que desde la gestión de Humala, pasando por la de PPK y en la actual de Vizcarra, el INEI tiene jefe interino. Entonces, ya hay una conducta sistemática, yo diría, por parte del Estado, de considerar al INEI como una entidad de segunda clase, la cual no amerita tener un titular. Esto no ha sido subsanado por nadie. O sea, ya tenemos bastantes años en esta situación y creo que esto devela la displicencia del gobierno con respecto a las funciones que tiene el INEI. Eso es material. O sea, el jefe actual es interino que reemplazó a uno interino que venía de otro interino. Entonces, y ahora hay otro interino, creo, ¿no? Este es el último que hay. Este interino entró con el gobierno de PPK, pero lo que tenemos, lo más surrealista, es de que el gobierno de PPK destituyó al jefe del INEI y lo transformó en subjefe del INEI. Entonces, ayer en la conferencia de prensa, el destituido jefe, que ahora es subjefe, dio toda la conferencia de prensa, sin ninguna explicación de por qué lo destituyeron, qué cosa ocurrió. O sea, cuando uno revisa todos los medios, nunca hubo ningún problema. Este informe es como si se hubiese entregado en enero, siguiendo con puntualidad suiza las fechas marcadas por el calendario del censo. Pero no fue así, ya eso ya lo sabemos, ¿no? Ahora, el tema económico de repente, porque estaba revisando los costos, bueno, este censo ha sido barato en comparación a los censos de Argentina, de Colombia, vamos, en otros países cuesta el doble. De repente será por plata, que lo han hecho así de mal, con esta metodología vieja. Lo que sabemos al día de hoy es que lo que solicitó el INEI al MEF es lo que el MEF le entregó. O sea, no tenemos ninguna evidencia que haya pedido el doble, el triple y el MEF se lo haya negado. Okay. No tenemos evidencia de esto. ¿Y qué cree usted que puede estar pasando en la institución? Aparte de los interinatos, pero... Yo creo que hay un problema de obsolescencia, o sea, hay un problema de una carencia de actualización de metodologías contemporáneas. O sea, uy, pero eso es muy grave, o sea, estamos hablando de la data más importante del país. Pero eso es lo que 10 tenemos, años. o sea, para empezar, hacer el censo en un día es contraintuitivo. El concepto de censo de hecho no sirve para políticas públicas. Las políticas públicas se hacen para los residentes en una área, no los que accidentalmente pasaron tal noche en un lugar. Entonces, ya en el concepto de arranque, es si el censo va a servir para políticas públicas, se tiene que hacer un censo de derecho, porque las políticas públicas son para los residentes de un área, no para los que pasaron la noche en un lugar. Entonces, ya en el puro arranque hay un problema. Subsiguientemente, en la operación de campo, lo que sabemos al día de hoy es que las operaciones de un día, aunque sean de derecho, tienen un problema en la capacitación de los empadronadores. Usted ha tenido que ahora capacitar 600,000 personas. Si lo hubiese hecho en un mes, serían 20,000 personas. Si lo hiciese en 3 meses como Brasil, usted tendría 7,000 personas. Entonces,
usted capacita mejor las personas, las recluta mejor, les toma examen, excluye a los que no pasaron el examen y les paga un sueldo durante 3 meses, que yo considero que es el óptimo. Entonces, en este sentido, lo que yo creo pertinente es que la metodología de un día tiene un problema de la calidad del empadronador, que es traído a último minuto, no es capacitado adecuadamente. O sea, por ejemplo, Brasil lo hace en 3 meses sin pena. No lo hace en internet, lo hace con campo, pero aquí en el Perú significaría que usted tiene 7.000 personas capacitadas durante un mes, les ha tomado un examen, se ha quedado con los mejores, ha excluido a los peores y les paga un sueldo durante 3 meses. La calidad de ese empadronamiento es superior a improvisar 600.000 personas. En el tema, hubo también un cuestionamiento respecto de la protección de los datos por un convenio que hubo con la Universidad César Vallejo en este censo. Y bueno, dadas las circunstancias y dada la coyuntura política, ¿consideró usted que era válido? La cuestión era cómo es posible que la universidad de un potencial candidato presidencial tenga acceso a una data que puede ser manipulada, ¿no? Nosotros, yo sé que tenemos ley de protección de datos, pero... Sí, aquí hay 2 problemas. Uno es porque hubo necesidad de pasar el sombrero. Es algo que no ha quedado claro. ¿A qué se refiere con eso? Que usted va y le pide a un privado, dame un sencillo y te pongo tu nombre en el sticker. Que no solamente fue la Universidad de César Vallejo, fueron varias empresas. Entonces, eso primero llama la atención. ¿Por qué el Estado tiene que pasar el sombrero? Hubieron casos extremos donde candidatos políticos entregaron polos y gorras. Sí. Ya, que ese es otro tipo de transgresión. O sea, tenemos una transgresión de por qué le pide una empresa privada cualquiera. Otra transgresión, porque un político tiene acceso privilegiado. Otra transgresión, porque una universidad afiliada a un político importante va a tener un acceso privilegiado. Al final dijeron que no, nadie va a tener acceso privilegiado porque se reveló. La pregunta es, ¿por qué lo hicieron? Eso nunca ha estado explicado. Y en la conferencia de prensa de ayer tampoco lo han explicado. Eso es lo que yo me refiero con lo que hay mala fe, con lo que hay un intento cínico de hacernos creer que no ocurrió nada irregular. Porque uno puede tener explicaciones para todo. Lo hice porque creo esto, discúlpeme, fue un error hacerlo. Pero el solo hecho de ignorarlo, lo que demuestra es una conducta cínica por parte de la institución. Y así es que se crea desconfianza en las instituciones. Ahora, el censo ha sido de población y vivienda, pero hay un cronograma porque faltan resultados, pero a la vista de estos viene luego el de vivienda, el perfil sociodemográfico, población vulnerable, centros poblados, empleo, poblaciones étnicas. Claro, es todo el resto del cuestionario. Ahora, aquí nuevamente hay un problema de técnicas. Lo que usualmente se recomienda es que lo que se mide universalmente es edad y sexo de las personas. Lo demás lo podemos muestrear, hacer muestras, hacer encuestas. La información, por ejemplo, queremos saber el desempleo puerta por puerta. ¿Va a haber un programa de desempleo puerta por puerta? No. Usted tiene que identificar un área en donde el desempleo es más agudo para intervenir en el área. Entonces no se necesita preguntar puerta por puerta. Puede hacer una pregunta cada 5, como decía Canadá, una pregunta cada 6, como hace Estados Unidos, una pregunta cada 10, como hace Brasil. Entonces hay preguntas que no es necesario preguntarlas al íntero de las personas, porque lo que hace es desperdiciar papel. Como yo le decía, ¿para qué pregunto luz y agua en todas las puertas? O sea, aquí el cuestionario, a mi entender, es demasiado extenso, es redundante, pregunta cosas que ya sabemos dentro del Estado. Y en estos resultados, consecuentemente veremos, porque el desfase se arrastra, ¿no? O sea, estos 4 millones menos, ahora, digamos, se van a arrastrar como déficit en todas las respuestas del... Sí, porque yo creo que algo mucho más eficiente para el Estado sería otorgarle presupuesto a RENIEC y en el momento de renovación del DNI, el ciudadano invierte unos minutos más, responde un cuestionario breve y todos los años tendríamos información de más de 1 millón de hogares. Así
tenemos información todos los años, porque el otro problema para el Ministerio de Economía y Finanzas es hacer asignaciones presupuestales con información cierta. Cada 10 años es demasiado tiempo. Entonces, aquí nosotros tenemos la ventaja, RENIEC tiene oficinas, tiene instalaciones, es un costo adicional, habrá que medirlo, La ventaja es de que el gasto público va a ser más eficiente, no se va a gastar, no voy a poner colegios, postas, comisarías en donde no hay gente, y voy a dejar de poner colegio, posta, comisaría en donde sí hay más gente. O sea, ese es el problema del censo. Pero usted lo que nos está diciendo, señor Matuk, es que nos deshagamos del INEI y nos vayamos al RENIEC porque está más eficiente, en mejor el caso equipado. de Inglaterra, por ejemplo, está fusionado lo que sería migraciones en el Perú para extranjeros, que ahora es un ministerio aparte, identidad y la pura medición de la pirámide de edades por género. Ya. Nada más. Lo demás, el detalle del embarazo juvenil, del desempleo adulto y todo son encuestas a cargo del INEI. Ok. Entonces, solamente la pequeña fracción que es cuántas personas somos, hombres, mujeres y de qué edad, eso se queda parqueado en RENIEC, porque ya RENIEC tiene de arranque una base grande. Lo demás, las encuestas especializadas de pobreza, de salud, de empleo, todo eso, todo lo que es encuesta, se traslada, se continúa en el INEI. Lo que se traslada a RENIEC sería el puro conteo, cantidad de personas por sexo y edad. Y ahí quedó. Entonces ya con eso se tienen los marcos muestrales y los tendría usted actualizados, porque como se renueva el DNI cada 6 meses, lo que se puede tener es una actualización completa de cada un 6 sexo. años. Cada 6 años, perdón. Ajá, y una ahí actualización completa de la información cada 6 años. Muy bien. Y entonces ahora nos quedamos con el budín, ¿cómo se dice? ¿Qué le puedo decir? Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Y además, con todas las incidencias horribles que ocurrieron ese día. Bueno, señor Matuk, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana para darnos luces sobre, no solo sobre las cifras, porque las cifras las podemos ver en cualquier lado, sino sobre todo lo importante que es un censo, lo que hay detrás y cómo se puede mejorar. Muchísimas gracias. Bueno, espero que la información les haya servido. Vamos a hacer una pausa y al volver vamos a hablar con el señor Freddy Urteaga de la Sociedad Nacional de Industrias.